La Edad Media es una de las épocas más fascinantes y a la vez mal entendidas de la historia. Durante siglos ha sido vista como un periodo oscuro, plagado de superstición, violencia y decadencia cultural. Pero la verdad es que esta época guarda muchos misterios que no siempre nos cuentan, secretos profundos que revelan una sociedad mucho más compleja, llena de intrigas, avances sutiles y contradicciones. Empecemos hablando de algo que pocos conocen, la relación de la Iglesia con la ciencia. Durante la Edad Media es común pensar que la Iglesia reprimía todo avance científico, pero no siempre fue así. En monasterios, abadías y centros de estudio religiosos se copiaban y preservaban textos de la antigüedad clásica, incluyendo los trabajos de grandes pensadores como Aristóteles y Galeno. ¿Sabías que fue en esta época cuando floreció la escolástica, un método de enseñanza que buscaba combinar la fe con la razón, liderado por figuras como Tomás de Aquino, quien argumentaba que la verdad divina y la verdad racional no eran incompatibles? Los monasterios no solo fueron centros de oración, sino también de conocimiento. Mientras en otras partes del mundo los textos de autores clásicos eran destruidos o ignorados, en Europa medieval estos escritos eran minuciosamente copiados y estudiados. Otro de los grandes misterios de la Edad Media tiene que ver con las mujeres. Muchas veces se ha dicho que en esta época las mujeres no tenían poder ni relevancia, pero esto también es un mito a medias. Aunque es cierto que los derechos de las mujeres estaban muy restringidos en comparación con los hombres, hubo mujeres que lograron destacar y tener un papel crucial en la política, la religión y la cultura. Un ejemplo claro es el de Hildegarda de Bingen, una abadesa que fue escritora, compositora y visionaria. En una época donde la mayoría de las mujeres eran silenciadas, ela escribió tratados sobre medicina, música y espiritualidad y fue escuchada y respetada por papas y emperadores. También podemos hablar de las llamadas reinas guerreras como Leonor de Aquitania, que lideró ejércitos y tuvo una enorme influencia en la política europea. Entonces, la historia de las mujeres en la Edad Media es mucho más matizada de lo que nos han contado. Pasemos ahora a un aspecto que siempre genera mucha curiosidad: la vida cotidiana. La mayoría de las veces, cuando pensamos en la Edad Media, imaginamos castillos, caballeros y grandes batallas. Sin embargo, para la mayoría de la población, la vida era mucho más mundana y sí, muchas veces difícil. Los campesinos, que constituían la mayor parte de la sociedad, vivían en aldeas pequeñas, cultivaban la tierra y apenas tenían contacto con el mundo exterior. Pero lo interesante aquí es que, a pesar de la imagen de pobreza extrema, estas comunidades desarrollaron un complejo sistema de intercambio y cooperación. Las ferias y mercados medievales eran lugares de encuentro donde se intercambiaban bienes, noticias y sobre todo ideas. La gente de diferentes regiones y culturas se reunía en estos espacios, lo que permitió una sorprendente movilidad cultural y, en algunos casos, económica. Hablando de economía, otro misterio que a menudo se pasa por alto es el desarrollo del sistema financiero en la Edad Media. Contrario a la creencia popular de que el dinero y los bancos no existían hasta épocas más modernas, en la Edad Media ya existían formas avanzadas de comercio y finanzas. En las grandes ciudades italianas como Florencia y Venecia surgieron los primeros bancos e instituciones que ofrecían préstamos y facilitaban el comercio internacional. Los comerciantes medievales utilizaban letras de cambio, un sistema primitivo de crédito que permitía transacciones comerciales a la larga distancia sin la necesidad de transportar grandes cantidades de oro o plata. Este sistema financiero rudimentario sería la base sobre la que se construiría el sistema bancario moderno.
Hablemos ahora de algo que la mayoría de la gente desconoce, el fenómeno de las herejías. La Edad Media no fue una época de monolitismo religioso, como muchas veces se cree. Si bien la Iglesia Católica era extremadamente poderosa, hubo numerosos movimientos heréticos que desafiaron su autoridad. Grupos como los cátaros en el sur de Francia o los valdenses cuestionaban las enseñanzas de la Iglesia, abogando por una vuelta a los valores originales del cristianismo. Estos movimientos fueron perseguidos brutalmente, lo que nos lleva a otro de los misterios más oscuros, la Inquisición. Aunque asociamos la Inquisición con la Edad Moderna, su origen está en la Edad Media y fue utilizada como una herramienta para eliminar la disidencia religiosa. Lo curioso es que la Inquisición no solo se centró en los herejes, sino también en científicos y pensadores que desafiaban las enseñanzas de la Iglesia. Por supuesto, no podemos hablar de los misterios de la Edad Media sin mencionar las cruzadas. Este es otro tema que ha sido simplificado en muchos relatos históricos. Las cruzadas no solo fueron una serie de guerras religiosas entre cristianos y musulmanes por el control de Tierra Santa, sino que también fueron impulsadas por razones económicas y políticas. Para muchos nobles europeos, las cruzadas ofrecían la oportunidad de adquirir tierras y riqueza en el extranjero. Además, las cruzadas propiciaron un intenso intercambio cultural entre Oriente y Occidente, lo que resultó en la transmisión de conocimientos científicos, filosóficos y artísticos. Las ciudades italianas como Génova y Venecia se beneficiaron enormemente de este comercio, convirtiéndose en centros de poder económico y cultural. Hablando de intercambios culturales, algo que pocas veces se menciona es el impacto que tuvieron las culturas islámica y judía en la Europa medieval. Durante gran parte de la Edad Media, en lugares como Al-Andalus, en la península ibérica, convivieron cristianos, judíos y musulmanes en un ambiente de relativa paz y prosperidad. Esta convivencia permitió el florecimiento de las ciencias, las matemáticas, la filosofía. De hecho, muchas de las obras filosóficas de Aristóteles llegaron a Europa a través de traducciones árabes. Además, los avances en medicina, astronomía y matemáticas que los musulmanes habían heredado del mundo grecorromano y desarrollado a lo largo de siglos fueron fundamentales para el desarrollo científico europeo. Otro de los grandes enigmas de la Edad Media es la arquitectura. Los castillos y catedrales medievales no solo eran impresionantes en tamaño y majestuosidad, sino que también ocultaban secretos en su diseño. ¿Sabías que muchas catedrales góticas están alineadas astronómicamente? Los constructores medievales, aunque profundamente religiosos, también tenían conocimiento sorprendente de la geometría y la astronomía. La arquitectura medieval no era solo un símbolo de poder religioso secular, sino también una muestra de los avances en ingeniería y matemáticas. Las catedrales no eran solo lugares de culto, sino también centros de la vida comunitaria, donde se celebraban ferias, juicios y, en algunos casos, asambleas políticas. Finalmente, no podemos dejar de mencionar uno de los aspectos más misteriosos de la Edad Media, la peste negra. Este evento catastrófico cambió por completo la faz de Europa. Entre 1347 y 1351, la peste bubónica mató a aproximadamente un tercio de la población europea. Lo que pocos saben es que este episodio no solo devastó vidas humanas, sino que también tuvo profundas repercusiones económicas, sociales y políticas. Con la muerte de tantos campesinos, la estructura feudal comenzó a desmoronarse, ya que los señores feudales se quedaron sin mano de obra para trabajar sus tierras. Esto llevó al aumento de los salarios para los campesinos supervivientes y, eventualmente, al colapso del sistema feudal que había dominado Europa durante siglos. La Edad Media está llena de misterios que muchas veces se pasan por alto. No fue una época solo de oscuridad y superstición, sino también de avances, intercambios culturales y transformaciones profundas. Si desentrañamos estos secretos, podemos ver un periodo mucho más rico y complejo de lo que tradicionalmente nos ha enseñado.